Buen día a todas las repúblicas, buen día República Oriental del Uruguay. Ese buen día, ya ustedes se darán cuenta que es simbólico, significativo, no es literal. Es el buen día a la República, que esperemos se dé en algún momento de la historia. Ese amanecer del verdadero concepto de las repúblicas democráticas representativas, muy hackeadas en Occidente por una ideología que se globalizó y que va tiranizando al pensamiento humano, va colonizando sobre determinadas premisas. Esas premisas como la justicia social, la economía distributiva, una economía diseñada, el Estado haciéndose cargo de todo, presente en todas partes, un Estado que tiene, bueno, el cometido de desarrollar todas las actividades posibles y por ende empobrecer a su población, porque el Estado no es una fábrica, no es una industria, el Estado no está concebido para producir riquezas, para ser un empleador, para generar trabajo, sino que es una organización o una tecnología que construye un poder organizativo, un poder de organización social, política, jurídica, económica. En definitiva, es el instrumento que monopoliza la autoridad para organizarnos socialmente. Pero evidentemente es muy difícil que la humanidad logre entender estas cosas que son muy fáciles de decir, pero que involucran siglos de una pugna, de una lucha por ideas que propenden a la libertad, que conciben la libertad, que nos plantean un Estado que nos dé garantías, que dé garantías respecto a nuestra condición humana, que dé garantías respecto al quehacer de nuestra condición humana, al desarrollo de nuestros proyectos de vida, nuestro propósito de vida, un Estado que sea precisamente un Estado de derecho, como también lo manifestó Benjamin Ferencz, ese heroico fiscal del juicio de Nuremberg, planteando que la única manera de que la humanidad pueda lograr paz, una paz mundial, es con una justicia humana y apelando siempre a la ley. Pero lamentablemente, como él también lo veía, y desde la racionalidad de Ferenc no lograba entender por qué pasan estas cosas de la guerra, el ser humano sigue resolviendo conflictos, intereses creados a través del mecanismo de la guerra, que es, digamos, la vía cruenta, terrible, inhumana, y a su vez es el síntoma de la política fallida, inclusive de los errores de la diplomacia, de los errores de la ciencia de las relaciones internacionales. Digo todo esto porque el mundo está en guerra. Hoy no voy a hablar otra vez del caso Romina Celeste y de Paula Díaz y del show montado en derredor de Yamandú Orsi y de la operación ensalzamiento y sensibilización respecto a Yamandú Orsi, y tampoco de las locuras comunistas que plantea Carolina Cose. Lo voy a seguir tratando, por supuesto, todo esto, estos temas, pero la semana que viene. Hoy quiero hablar del Frente Amplio en sí como una fuerza organizada para la gran mentira. Es mentirosa, como son los comunistas, como lo son todas las fuerzas de izquierda enraizadas en el marxismo, en el relato marxista, especialmente en estos tiempos, en el relato marxista construido desde esa usina internacional del marxismo y del marxismo-leninismo también, por supuesto, y del modelo estalinista, disfrazado de un nuevo socialismo llamado socialismo del siglo XXI. Me refiero al Foro de San Pablo, al cual el Frente Amplio le hace los deberes. Y ustedes se darán cuenta que todos los integrantes del Foro de San Pablo, todas las fuerzas políticas que lo integran, todos sus representantes, todas las figuras, los Evo Morales, los Díaz Canel, los Rafael Correa, los Ignacio Lula da Silva, los José Mujica, bueno, las Carolina Cose, evidentemente los Chávez, los Nicolás Maduro ahora, Petro, y así tantos, ¿no? Una legión impresionante de líderes de opinión
de líderes políticos, de conducción política de nuestros estados, por este desbarrancadero, por esta barranca abajo de la negligencia de la otra parte del sistema político, por un lado, de la decadencia negligente del sistema político no marxista, no comunista, evidentemente del otro lado, que no planteó una verdadera lucha, una verdadera batalla cultural, y así tenemos las universidades, tenemos los liceos, las escuelas e inclusive la administración pública, tomados, todo eso tomados por el marxismo, por el comunismo, por las ideas del socialismo comunista, por las ideas del socialismo comunista. Ocurre un episodio que es evidentemente un síntoma de todo esto en relación a un profesor en la Facultad de Humanidades. Tengo un informe que me pasó el diputado Felipe Schipani y una nota desde la Comisión de Educación que él integra, especializado en temas de educación y cultura. El doctor Felipe Schipani es integrante de esta comisión. Ustedes sabrán que los legisladores trabajan desde comisiones y se especializan en esos temas vinculados a esas comisiones, donde ahí se elaboran anteproyectos de ley, que pasan a ser proyectos de ley, también están en diálogo, se abren al diálogo con la sociedad, con distintas organizaciones sociales, reciben quejas de ciudadanos como corresponde, y en este caso, bueno, se manifiesta la queja de un ciudadano uruguayo de origen judío que plantea una situación muy infeliz en relación a sus derechos como ciudadano, como docente universitario. Y el doctor Felipe Schipani me envía lo siguiente, me dice: le acabamos de pedir al presidente de la Comisión de Educación de Diputados que cite urgentemente a las autoridades de la Facultad de Humanidades y de la Universidad de la República, es decir, de la UDELAR. Deben dar explicaciones sobre la cancelación a un docente judío que iba a dictar un curso. No podemos tolerar el antisemitismo, es una institución de enseñanza pública. Evidentemente se viola la laicidad de la enseñanza, la universalidad de la enseñanza, se violan derechos, derechos subjetivos, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra. ¿Y por qué? Por la condición de judío. Y porque manifestó este politólogo, el doctor Spetorovsky, de origen uruguayo y profesor emérito en la Universidad de Tel Aviv, quien es reconocido por su labor en procesos de paz, tanto en Europa como en Medio Oriente, y por su asesoría a gobiernos israelíes en diálogos con Palestina. Quiero llegar ahí a ese punto. Por su asesoramiento a gobiernos israelíes en diálogos con Palestina. Bien dice acá este comunicado, asesoramiento con gobiernos israelíes, porque esto tiene un proceso que es largo en el tiempo y sucesivos gobiernos, inclusive ya anteriormente Benjamín Netanyahu, en su otro periodo como primer ministro, bueno, tuvo la posibilidad y planteó la posibilidad de negociar con el mundo palestino, digamos, con la sociedad palestina, en pos de organizar todas las posibilidades de crear un Estado palestino. Su trabajo también abarca el estudio de la religión y el secularismo. Es doctor en ciencias políticas y fue invitado previamente para colaborar en un seminario sobre secularismo, es decir, lo secular, lo popular, lo abiertamente universalizable, desde los principios de la laicidad que nuestro país tiene prescripta por la Constitución de la República y por la ley, inclusive de educación, la ley de enseñanza, mejor dicho, el principio de laicidad, que plantea que nuestro Estado es neutral respecto a cualquier opinión
doctrinaria, filosófica, no formula a nuestro Estado ninguna doctrina, ninguna fe, ninguna ideología política, sino que nos permite que conozcamos todas las líneas de pensamiento, todos los sistemas de ideas, la historia del pensamiento, la filosofía de esa historia de las ideas políticas, también de las doctrinas, sean filosóficas, sean jurídicas, económicas, sean religiosas. Pero el Estado te permite que tengas esa formación universal porque es laico, no profesa religión, tampoco ideología política. Sin embargo, la gente del Frente Amplio, los izquierdistas, que están diseminados por todos los estamentos de nuestro Estado, no lo entienden así, porque están pugnando y luchando fervientemente por la revolución socialista comunista desde esa internacional comunista, hoy fuertemente instalada en el Foro de San Pablo, conjugando sus esfuerzos revolucionarios desde la Casa Venezolana con el ejército revolucionario Quds, que está a los servicios del ayatolá de Irán y de los grupos revolucionarios terroristas, como por ejemplo Hezbollah o por ejemplo Hamas, que plantean la creación del Estado Islámico, no de Palestina, del Estado Islámico, porque tienen ese sueño escandalosamente utópico, esa locura de recomponer el antiguo imperio persa. Quieren recomponer el antiguo imperio persa, son los llamados chiitas, que es una de las corrientes de las dos grandes doctrinas de interpretación de la teología islámica, que plantean la guerra santa, la yihad, plantean aborrecer y exterminar de la tierra a judíos y cristianos y a todos los infieles respecto a la doctrina teológica monoteísta y totalitaria del islamismo como creyentes de Alá, es decir, el único Dios Alá y Mahoma, su profeta. Impresionante, ¿verdad? Ahora, respecto a este tema, en este caso, bueno, se le prohíbe al doctor, espera un poquito que me voy a fijar en el nombre, que es complicado, Spektorovsky, que dicte un curso sobre tema, por ejemplo, genocidio, sobre la Franja de Gaza, sobre tema secularidad o secularismo, sobre tema religión, la historia de los fallidos pactos o acuerdos entre Israel y el mundo palestino para llegar precisamente a la creación de un Estado palestino en esa Palestina, en esa región geográfica, y le fue prohibido, fue censurado. Bueno, como en otro orden de cosas, muy distinto, no quiero comparar el tema para nada, sino que acá voy a comparar la actitud totalitaria, despótica, antidemocrática, anti-laicidad, anti-Estado de Derecho, que pasó con el doctor Claudio Rama cuando se le prohibió la exhibición de su obra, digamos, de artes plásticas, de sus esculturas o su gran obra escultórica en el Teatro Solís, por no presentar esa obra en lenguaje inclusivo, según lo formula el gobierno de la intendente actual Carolina Cose, que es la adalid del lenguaje inclusivo, entre otras cosas. Feminismo radical, la lucha contra, paradójicamente, la xenofobia, la discriminación, la violencia, en calidad de presidente de la Comisión Latinoamericana y del Caribe en la lucha contra la violencia, la xenofobia y la discriminación. Abanderada de la perspectiva de género, por supuesto el lenguaje inclusivo, que está absolutamente alineado a la perspectiva del género, y aplicando ese totalitarismo aberrante, porque es propio de la ignorancia que está inseminada por una ideología que yo te diría incluso es una subcultura ideológica que se agarra de la doctrina marxista para proyectar el marxismo con una imagen determinada,
ante las juventudes idiotizadas por este relato ya de décadas, pero no de un relato facilongo cada tanto o solamente propiciado por los medios de comunicación, sino que además del relato facilongo, cada tanto y cada vez con más frecuencia y propiciado por los medios de comunicación, cimentado orgánicamente en nuestros centros de estudio, porque está instalado todo esto en el sistema de enseñanza del Uruguay, violando grosera y patéticamente el principio de laicidad que prescribe la Constitución de la República Oriental del Uruguay y nuestra ley general nacional de la enseñanza. Está complicado, ¿verdad? Estamos ante fuerzas totalitarias simulando jugar el juego democrático, pero vienen por todo. Ya me habrán escuchado y los que no pueden ir al video. Nuestro canal es Mirá en dónde estamos. Podés ir al canal, te suscribís, es gratis y tenés un montón de material al respecto de estos temas. También entrevistas respecto a estos temas y otros. En este periodismo de análisis político, institucional, jurídico, jurídico-político, en lo nacional, en lo internacional. Periodismo de análisis también en materia económica, la sociología del poder político en nuestro país, un poco de historia cuando podemos, y todo este, digamos, escenario de fenómenos contemporáneos, de fenómenos de este presente, fenómenos políticos, me refiero a eso, de episodios, incidentes, que nos hablan a las claras de un gran sistema ideológico totalitario que viene por todo en cada uno de nuestros países en Latinoamérica. Y Uruguay está ahí jugando en una ruleta rusa al borde de caer al precipicio de que vuelva al Frente Amplio el gobierno e instale definitivamente ya el modelo del socialismo comunista, que es ese modelo del socialismo del siglo XXI, instalado por el Foro de San Pablo. Toma fuerza el Foro de San Pablo a través de las financiaciones muy fuertes, muy grandes, de las financiaciones que hacen los grupos terroristas del narcotráfico, porque se instalan en Venezuela. Venezuela, a partir del gobierno de Hugo Chávez, hace una alianza estratégica y lo hizo con toda la pompa en un gran desfile en Caracas, él junto a su esposa, recibiendo en aquel entonces a Ahmadinejad, el presidente de Irán de aquel entonces, y hizo un acuerdo estratégico muy profundo con Irán, que es precisamente esa gran casa del yihadismo, de esa, digamos, doctrina totalitaria que plantea como modelo económico y social, como modelo político, el socialismo. Él habla de nuestros hermanos, el pueblo heroico de Irán, que están en la misma línea que nosotros, e instalan la idea de una Palestina. Pero en verdad, Irán, y así también Irak, y estos grupos terroristas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, que se desmoronó después del incidente tristísimo de las Torres Gemelas, el grupo Hamas, que ahora lamentablemente está en boga por el atentado terrible, cruento, inhumano en territorio israelí, tomándolos por sorpresa, matando un montón de personas inocentes, ancianos, a niñas, a chiquilines, a chiquitos, descuartizando cuerpos, violando y descuartizando, haciendo cualquier tipo de vejamen, llevándose incluso un montón de ciudadanos inocentes, adolescentes, jóvenes israelíes, al secuestro, secuestrándolos. Estos grupos terroristas están alineados a Venezuela y a través de Conviasa, que es una empresa testaferro de capitales iraníes, una empresa de aviación, que tiene que ver con aquel avión de Emrasur vinculado con Viasa, que quedó capturado en Argentina, ¿se acuerdan? Y que acá el gobierno uruguayo no lo dejó aterrizar. Sin embargo, la senadora Sandra Lasso pugnaba y prácticamente gritaba desesperada que lo dejaran aterrizar y criticaba la inhumana actitud del gobierno actual de no dejar aterrizar a ese avión que después se descubrió que tenía 5 agentes Quds instruyendo a agentes venezolanos militares. Te voy a explicar qué son los Quds.
trato de ser lo más resumido posible. Sabés que la fuerza Quds en persa, que es en el sefardí y en el judío una mezcla, quiere decir los fieles de Jerusalén. Plantean tomar Jerusalén de nuevo. Volvemos a aquellas viejas épocas de las cruzadas, cuando tomaron los islámicos Jerusalén. Es una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Se calculan que son agentes especializados, digamos, están especializados en espionaje, en inteligencia militar, en logística militar, en despliegues territoriales. Se calcula que son 10.000 o más. Esta fuerza especializada plantea una guerra asimétrica, una guerra celular, larvaria, le llaman también guerra híbrida, y son los abanderados de estas estrategias de guerras híbridas que se van desplegando en el mundo, como por ejemplo la que plantea Rusia, invadiendo Ucrania, respetando Putin todos los antecedentes históricos de la Rusia soviética y los antecedentes históricos más remotos de la Rusia de los zares, de los Romanov. Pero viste que todo esto se va haciendo prolongado, se va estirando en el tiempo, se van dando situaciones muy sucias, cruentas, que empiezan a dar lugar a distintos tipos de tráficos, negociaciones, subgrupos que son como carroñeros que se aprovechan de esas situaciones de guerra, de esas situaciones de penurias humanas, a medida que una guerra se perpetúa en el tiempo, ya más de 2 años. Así, lo mismo los movimientos que realizan los Quds en todo el Medio Oriente, tomando buques, por ejemplo, secuestrando en el Mar Rojo. Hace años tomaron parte del Líbano propiciando un golpe de Estado, una revolución con un golpe de Estado. Cae su presidente o primer ministro y es asesinado en el Líbano. No logran tomar todo el Líbano, pretendían que el Líbano fuera una especie de provincia de Irán, pero una tercera parte del Líbano quedó en manos del Hezbollah, que es esta fuerza terrorista alineada a la casa madre del partido de Dios, que es Irán, con los agentes Quds. Así está planteado el mundo, y este país, Irán, con los agentes Quds, especialistas revolucionarios, especialistas en espionaje, en terrorismo, en lavado de dinero, reciben mucho poder a través del narcotráfico, y hoy por hoy el gran narcotráfico de la cocaína y también de otras drogas y de drogas sintéticas está en Venezuela. Sale de Venezuela, como también el tráfico ilegal de metales, de piedras preciosas, de diamantes, de minerales, y llevan a través de esos aviones. Esto lo descubre la DEA en una operativa a la que le llamaron Cassandra. Después voy a hacer un programa especial sobre este tema, la operación Cassandra de la DEA, lo que pudieron hacer, todo lo que eclipsaron de este movimiento, lo que paralizaron y lo que no pudieron hacer, en lo que fracasaron y que lo reconocen, y es una autocrítica. Se van fortaleciendo cada vez más con ese tráfico de toneladas, pero muchísimas toneladas de cocaína. Fue realmente llamativo y asombroso para los agentes de la DEA. Hicieron el seguimiento, buscaron la trazabilidad de esto, y fueron lavando dinero los ayatolá de Irán, de este grupo, precisamente yihadista, de los chiitas iraníes, que fueron lavando dinero a través de estos movimientos, y estos aviones circulaban con mucha frecuencia llevando toneladas de cocaína y también en muchos pallets precintados con termosellado millones de dólares, pero hablamos de cientos de millones de dólares que promediaban por mes 200 millones de dólares para lavar y que pasara directamente a la casa central gobernante, que es Irán.
Se calcula que de Venezuela en aquellos años se traficaba prácticamente desde el mercado ilegal de minerales, metales y por supuesto muchísima droga, toneladas de cientos de toneladas de cocaína en esos aviones y así millones de dólares, cientos de millones de dólares, más o menos 2.400 millones de dólares por año solo por esa vía. Así que imagínense cómo está América Latina. Recuerden la investigación de Gabriela Fossati respecto a más de 10.000 documentos falsos civiles tramitados, facilitados en una secretaría privada del cuarto piso de Torre Ejecutiva en el gobierno de José Mujica a través de aquella secretaría cuya secretaria era María Mina Capilli, interrogada en un extenso interrogatorio en calidad de testigo y presuntamente o posiblemente iba a pasar a ser indagada, según Gabriela Fossati, respecto a esa documentación falsa facilitada por la mesa, digamos, esa secretaría privada que Mujica instaló ilegalmente en la torre ejecutiva, y gestión, a través de la gestión de esa documentación civil falsa, presionando a la Oficina de Servicio Civil, a la Dirección del Servicio Civil dentro del Ministerio del Interior, 4 agentes, digamos, del SBR o del FSB, digamos, el actual servicio de inteligencia policial, tanto interna como externa, de la Rusia de Vladimir Putin. 4 agentes, agentes del ex KGB inclusive, fueron KGB. ¿Por qué digo esto? Porque Rusia está alineada a Irán, Irán y Rusia están alineados a China. Ese es el eje del que ya hablamos varias veces. Y el Frente Amplio responde a ese eje porque responde al Foro de San Pablo, a la casa madre del Foro de San Pablo, o a las casas madre, digamos, o podemos decir que la casa madre es Cuba-Venezuela ahora, en ese pivoteo Cuba-Venezuela, esa casa madre, digamos, en pos de la doctrina del socialismo del siglo XXI como el alimento político doctrinario que justifique todos estos movimientos políticos para concentrar el poder desde las clases políticas de los militantes del poder que organiza el Partido Comunista a nivel internacional, en nuestro país el Partido Comunista del Uruguay, y todas las huestes marxistas aliadas al Partido Comunista a través del Frente Amplio y del PIT-CNT, que el PIT-CNT es el brazo armado sindical del Partido Comunista del Uruguay. Los funcionarios públicos que están integrados a todo esto, porque son militantes activos de cada uno de los sindicatos únicos del PIT-CNT y por ende afiliados al Partido Comunista o al MPP, y así los que integran las direcciones, los decanatos de las distintas facultades, muy especialmente de las facultades de ciencias sociales y la facultad de humanidades, de las ciencias humanas, son de una raigambre notoriamente marxista, de perfil comunista o socialista. Las fuerzas Quds apoyan a los actores estatales, inclusive, y a las milicias de diversos países, como pasó en el Líbano, y ahí lograron que Hezbollah se quedaran con una tercera parte del Líbano, apoyan a Hamas y apoyan la yihad en pos de lo que ellos rotulan la Palestina, pero en verdad pretenden el Estado Islámico. Así lo manifiestan un montón de testigos que fueron secuestrados y que los escuchan hablar, digamos, a estos terroristas de Hamas, incluso vinculados con hutíes, con miembros del Hezbollah, hablando todo el tiempo de modo fervoroso, de modo organizado, apasionado, enfocados en el Estado Islámico. También apoyan a milicianos en Yemen, a los chiíes en Irak, en Siria, en Afganistán. Se estima, como les decía, que los efectivos oscilan entre los 7 y 10.000 integrantes. La Fuerza Quds reporta directamente al líder supremo de Irán, el Ayatollah Yemenei, que fue comandada por el general Qasem Soleimani, hasta que fue, bueno, abatido por un ataque con drones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Bagdad el 3 de enero del año 2020. Estas fuerzas Quds que están
hoy por hoy, trabajando hace mucho tiempo ya en Venezuela, organizaron la logística militar venezolana, el espionaje venezolano, la inteligencia militar venezolana, fuertemente combatientes contra Estados Unidos. Son de una retórica y una acción político-militar muy anti-Estados Unidos. Y de ahí sale la retórica anti-yanqui, anti-Estados Unidos, que parlotean todos los miembros de todos los partidos comunistas, izquierdistas, marxistas de América Latina. Están todos cortados por la misma tijera. Todos te van a poner desde el IRPF, impuestos a las jubilaciones, te van a hablar de lenguaje inclusivo, economía distributiva, la sociedad de la diversidad, la justicia social, etcétera, etcétera. Todos tienen Ministerio de la Mujer y del Género, todos tienen Ministerio de Desarrollo Social. Todos estos son todos planes organizados desde Venezuela y Cuba hacia el Foro de San Pablo, y del Foro de San Pablo se irradia a todos nuestros países, integrados todos ellos a estas fuerzas de los Al-Quds o Quds que responden a la ayatolá de Irán a través de las premisas de la yihad, de la guerra santa, en pos de establecer el nuevo Estado persa o el Estado islámico. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Vamos a ver si puedo ir a una segunda parte y explicarte las mentiras respecto a todo esto que formula el Frente Amplio, su mesa ejecutiva, lo que oficializa como retórica política en el país, a raíz de las investigaciones de una experta periodista, muy ecuánime en sus conceptos y que está muy por dentro de esto en su condición de judía, y les explica a los que la leen la cantidad de mentiras muy puntuales que va instalando el Frente Amplio a través del tiempo, hablándonos de, bueno, lograr la paz entre los israelíes y los palestinos, y fustigando permanentemente digamos, a los excesos de la violencia de Israel, inclusive acusando a Israel de cometer genocidio, por ejemplo, de cometer actos ya terroristas, de matar inocentes, de poner cifras que nadie puede comprobar y que no son así, no son ciertas. Llegaron a hablar de 35.000, por ejemplo, niños que mató Israel, y no es cierto. Y hablan de una Israel que está desarrollando también atentados genocidas. No es cierto. De una Israel que no quiere al Estado palestino, que no quiere a los palestinos, y no es cierto. Vamos a ver si podemos desarrollar este tema en la segunda parte del programa, si nos da el tiempo, porque recibimos a los doctores Gustavo Subía, después al doctor Conrado Rodríguez, por eso dije los doctores, Gustavo Subía, Conrado Rodríguez, y luego tenemos la nota exclusiva también especial con el doctor Claudio Rama respecto a la educación, el mercado, educación, producción, educación, riquezas, educación, innovación. Muy interesante nota con el doctor Claudio Rama, así que quédate ahí.